Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a dar el tema del costo de capital y costo promedio ponderado de capital. Eh, el grupo está conformado por Rosana Galeano, Rubén Palma, Antonio Palomino y un Jairo López. Bueno, en el costo de capital tenemos un concepto muy relevante, aunque podríamos pensar de que podríamos financiar con recursos propios que no tienen costes. Esto puede ser incorrecto. Por ejemplo, si realizamos una aplicación del capital, podríamos obtener recursos sin la necesidad de devolverlos, como ocurre con la deuda. Pero a cambio se pueden ver diluidas las participaciones. Por ejemplo, para evitar lo que reflejamos en el caso anterior, pues los inversores exigirán una rentabilidad de la empresa para compensar esa pérdida de la participación de la empresa. Además, debemos olvidar que los accionistas querrán ganar más dinero, entonces por ello podrán incurrir en la exigencia de los dividendos. Eh, la valoración de los costos del capital es la suma de importancia para la supervivencia de un negocio o una empresa. Bueno, podemos analizar que normalmente en el capital social en el que se maneja una empresa, que sería el patrimonio, tenemos tanto los activos como los pasivos. Y la empresa siempre va a necesitar una inversión para poder lograr un mayor beneficio. Esa mayor inversión se puede conseguir tanto por capital externo como por capital interno. Hay que tener en cuenta que esas dos personas serían o un accionista, pasaría a ser un accionista, o un acreedor. El accionista es el que hace parte ya de la empresa como socio y puede llegar a tener una participación importante en el capital y en el patrimonio directamente. Mientras que un acreedor puede ser un banco, puede ser un inversionista externo que va a hacer entrega del capital a la empresa esperando una tasa de retorno. Entonces, en este caso vamos a hablar del equity. El equity es el capital social que debe retornarse en caso de que se liquide la empresa. Es decir, cuando una empresa termina, la idea es que no quede en ceros todo el capital o toda la inversión que se tenga, sino que por lo menos se pueda representar que los socios han ganado algo o por lo menos tienen la inversión inicial asegurada. En este caso lo podemos ver en la fórmula de patrimonio como activos y pasivos, que del que tenemos activos, la deuda o el patrimonio. El equity pasaría a ser el patrimonio y la deuda. Sin embargo, esto tenemos que entenderlo en el concepto en que la deuda será la externa y el patrimonio será la inversión interna. Y vamos a tenerla en diferentes versiones. Puede ser igual la deuda que el patrimonio, mayor el patrimonio que la deuda o mayor la deuda contra el patrimonio. Eso va a tener un poco más de relevancia en el momento en que analicemos la fórmula y las medidas en las que se analice el capital de la empresa. ¿Por qué? Porque el porcentaje de deuda y de patrimonio que tenga cada uno va a representar el costo de la inversión que tiene. Sin embargo, tenemos que ver que, como lo decía anteriormente Rubén, tanto el accionista como el acreedor van a requerir un porcentaje de inversión, sea de la deuda para el acreedor o sea de la inversión de patrimonio que haga el accionista. Para eso nos vamos a la fórmula del costo de capital. ¿A qué refiere la fórmula del costo de capital? Quiere decir cuál va a ser el valor de la inversión que va a tener un inversionista cuando ingrese capital a la empresa. En este caso nos estamos refiriendo solamente a la inversión del inversionista directo interno, accionista, y no de la que tendría un banco o una deuda externa. Eso lo hablaremos más adelante cuando analicemos el WACC. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el RF, que significa la tasa libre de riesgo. Es decir, cuál va a ser la rentabilidad y el retorno que nos va a dar a nosotros esa inversión si no tuviéramos en cuenta los riesgos accesorios. Es decir, los movimientos de mercado, las inversiones que puedan tener fallos, que suba o que baje la bolsa. Entonces va a ser un promedio en el que es la rentabilidad básica que va a tener en el mercado. Vamos a tener una tasa de retorno del mercado, que es el nivel de sensibilidad del mercado. Ahí podemos entrar a ver cómo va a reaccionar el mercado al apalancamiento que nosotros le vamos a hacer a la empresa.
estos activos y todas estas inversiones conllevan un riesgo. La idea es tener el riesgo medido de tal manera que podamos minimizar o por lo menos tener en cuenta cuál va a ser la sensibilidad que va a tener. Dependiendo del instrumento que se utilice, sea por compra de bonos, sea por venta de acciones, por venta de activos fijos, va a tener un riesgo mayor o menor de acuerdo a lo que esperemos del mercado. Entonces, el BI lo vamos a sacar restando la prima del mercado y la empresa, que estos ya se van a tomar como unos modelos predictivos establecidos, que el ideal es que sean superiores a la tasa de riesgo del mercado, pero todo va a enmarcarse en la posible retorno y la posible tasa que va a generar este costo de capital. Una vez realizamos esto, vamos a encontrar que el costo de capital nos va a dar la tasa de rendimiento que va a obtener la empresa sobre sus inversores, es decir, qué va a esperar cada inversor para poder obtener de la inversión que le acaba de hacer a capital. Esto nos ayuda a analizar los costos de inversión y cómo va a ser las diferentes opciones de financiación, cuál es más viable, cuál es menos viable. Como lo habíamos visto, existe una posibilidad de que la deuda sea mayor que el patrimonio o inverso. Eso quiere decir que vamos a ver, de acuerdo a la financiación que tenemos y cada inversión individualizada, si la tasa de retorno y el valor de retorno va a ser mayor si lo buscamos una deuda con un accionista o con un acreedor externo, perdón. Ahora Rubén va a hablar del WACC. Bueno, iniciando con esto sobre el WACC, tenemos que es el costo de capital del promedio ponderado, pues es un indicador financiero pues que tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales lo que es el costo de las diferentes fuentes de financiación que usará la empresa para fondear algún tipo de proyecto en específico. Bueno, ¿cuál es la fórmula del WACC? Recordemos que el WACC es una tasa de descuento cuyo objetivo es descontar los flujos de caja futuro y trata de analizar un proyecto de inversión. Como podemos ver, el KD es el costo de deuda financiera que tiene la entidad. El que, ¿cuáles son los componentes de esta fórmula? El que es costo de deuda financiera que representa el valor que tiene la deuda en el promedio de los intereses de la misma, considerando una ponderación de los valores. Por otro lado, tenemos que es el KES, que es el costo de fondo propio, que se refiere al valor que espera los accionistas que reciben considerando los riesgos y rentabilidad de la empresa, lo que espera retener una utilidad. ¿Cuál es la deuda financiera? Es el valor que tiene considerando la deuda a corto y largo plazo, tomándose un valor del mercado. Tenemos otro componente que sería la T, que es el impuesto de la sociedad. Son los impuestos que consideran debido a la influencia que tienen los descuentos de la deuda, perdón. Declaración de renta considerando cuánto ahorraría la empresa en impuestos. Otro componente sería el E, que es fondos propios, que se tienen como el valor del mercado del patrimonio de la empresa, así como el valor contable. Y la B, que es la deuda financiera de fondo propio, que se refiere a la entidad de dos valores en ella. ¿Qué podemos encontrar en el WACC? El WACC es el costo de oportunidad que posibilita medir y equipar diferentes tasas que dan la oportunidad de negocio para determinar si el comercio va a ser rentable o no. A eso podemos encontrar en el WACC. Otra ventaja del WACC sería que determina el costo de inversión independientemente de la fuente de financiación, para así poder determinar una tasa de rendimiento superior al WACC, que por lo tanto genera un valor agregado para los accionistas. A continuación, nuestro compañero John nos va a explicar un ejercicio del WACC.
Deja de grabar. Bueno. Bueno, aplicando el ejercicio que tenemos pendiente, que vamos a proyectar es el siguiente. Aquí nosotros vamos a calcular el KE, ¿cierto? Vamos a calcular acá el quad. Entonces, para ello nosotros traemos este ejercicio, que es este, que corresponde a esta sección, y este que corresponde a esta otra sección. Vamos a calcular este ejercicio, que dice así. La RF, que nos dice que es un 5%, más el BI, que es un 2%, que multiplica al RM, que es un 13%, menos la RF, que es el 5%, cerramos, y ahí encontramos que el costo de capital es de 5.16% para este ejercicio. Vamos a hallar aquí en lo que es el WACC. El WACC nos dice que son el costo de deuda, que corresponde al 7% en este caso, que multiplica, abrimos paréntesis, a 1 menos la tasa que corresponde al 33% para este caso. Cerramos paréntesis. Todo eso que multiplica, abrimos paréntesis, a la inversión, que son 45 millones de pesos. Todo eso lo dividimos entre la deuda. Cerramos paréntesis, más el costo de deuda que corresponde, perdón, el costo de capital que corresponde, el KE, a un 5.16%. Todo eso que multiplica, abrimos paréntesis, a los proveedores, que son 34.200. Dividimos entre esta inversión de 45 millones de pesos. Cerramos paréntesis. Y ahí encontramos que el WACC nos dio un 23.46%. ¿Qué indica este punto 46%? Que con este nivel de apalancamiento, se obtiene una rentabilidad del 23.46% para este caso. Y aquí hemos combinado este proceso de nuestra exposición que tenemos pendiente para Finanzas 2. Muchas gracias a todos.